Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para continuar con nuestros estudios en la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie El Día del Señor o Consagrados para el Día del Señor. Bien, es una serie que hemos estado tratando algunos aspectos centrales, fundamentales acerca de el programa de adoración pública o el programa de culto público de la congregación de la iglesia, o sea, la razón por la cual la iglesia se reúne cada domingo, primer día de la semana, día del Señor, para rendir, ofrecer adoración, esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda de labios, como dice la palabra de Dios en muchos lugares, esa ofrenda de labios que Dios demanda, que Dios requiere. Dios sí quiere esa ofrenda, la ofrenda de nuestra adoración. O sea, Dios sí desea que su pueblo se reúna y que su pueblo se reúna para adorarle en conjunto. Habíamos dicho, vamos a hacer un breve repaso. A lo largo de esta serie hemos recorrido el diseño bíblico del Día del Señor y hemos comprendido que la asistencia al culto no es una mera carga legalista, no es una simple rutina religiosa, sino el privilegio supremo y el corazón palpitante de nuestra vida cristiana. Hemos contemplado el propósito de Dios para su pueblo a través de tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, el significado teológico y espiritual del Día del Señor. Y vimos que el Día del Señor viene siendo como un ensayo para la eternidad. Es como un eco aquí en este tiempo que refleja de alguna manera lo que vamos a hacer durante la eternidad. O sea, una vez que ya estemos en la gloria de Dios, una vez que ya hayamos llegado, digamos, a la etapa final de nuestra redención, que sería la glorificación final, pues ya estaríamos en la gloria con Dios. Dios nos habría ya trasladado definitivamente a su gloria. Y allí una de las cosas que vamos a estar haciendo durante la eternidad es precisamente la adoración a Dios. De modo que nuestro tiempo de adoración en este mundo es como un eco, es como un ensayo para la eternidad, para prepararnos para la eternidad. De ahí que decíamos, aquel creyente que profesando, o sea, que diciendo, esta persona asume, dice ser creyente, pero que reunirse con los hermanos cada domingo le resulta como que un tanto fastidioso, como que siempre busca la manera de ver cómo se escapa. Ese creyente que le gusta ausentarse con cierta frecuencia del culto público, que gusta de escaparse de la congregación de los santos, sencillamente para dedicar el día del Señor a asuntos personales o a no hacer nada, sencillamente para no congregarse, para no reunirse con la iglesia, en fin, busca excusas para ausentarse, para faltar, para no asistir. Pues nos preguntamos qué espera que va a hacer en la eternidad, o sea, para qué quiere una eternidad con Dios, para qué profesa fe en Cristo, qué espera que será la eternidad para esa persona. Si finalmente lo que hacemos durante el culto del servicio público, el domingo, cada domingo, primer día de la semana, es precisamente un ensayo de lo que estaremos haciendo por la eternidad. Si no te agrada, si no hayas disfrute, placer, deleite en la congregación de los santos, en la adoración pública a Dios, pues ¿qué esperas que vas a hacer en la eternidad? Definitivamente como que será un lugar ajeno a tus afectos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Entendemos lo que pasa con este tipo de creyentes. El creyente que entiende las consecuencias del pecado, desea escapar de las consecuencias del pecado, desea ser librado de la condenación y del castigo por el pecado, pero al mismo tiempo
no desea vivir en la comunión de los santos, en la comunión del Espíritu, en la comunión con Dios, en la intimidad con Cristo, en la sujeción al gobierno o al señorío de Cristo. Desea seguir viviendo para la complacencia de su propia persona, para la complacencia de su carne, para la complacencia de sus propios gustos y deseos, pero al mismo tiempo desea ser librado de las consecuencias del pecado, del mal que le vendrá a este mundo. En fin, es ese tipo de creyente que no desea el compromiso serio con Dios, pero sí desea los beneficios de Dios. Una situación un poco complicada porque los beneficios de la gracia de Dios pues se aplican en aquella persona que está sujeta al gobierno de Cristo y que se entrega en gozoso deleite a la comunión con Dios. Si la persona en este mundo no gusta, no disfruta de la comunión con Dios, pues ¿qué espera que va a ser la eternidad para tal persona? Pues definitivamente esa persona se está autoengañando. En fin, habíamos hablado durante esta serie acerca del significado teológico y espiritual del Día del Señor y decíamos que era un ensayo para la eternidad. Descubrimos que el culto público es una ventana abierta al cielo, un ensayo general de la adoración eterna que compartiremos con otros creyentes de todo el mundo y de todas las épocas. Y que está dirigida, precisamente esa adoración está dirigida a Cristo. Entonces estaremos compartiendo esa actividad gloriosa por la eternidad, y el culto público es como un ensayo de esa adoración eterna. Entonces, pues definitivamente una persona que busca siempre la manera de ausentarse, de faltar, de no asistir, que le resulta más un fastidio y que ve o encuentra en la reunión de los santos como una carga legalista, pues tal persona no sabemos qué es lo que espera que sea la eternidad para ella. Recordamos, yo estoy diciendo para ella porque estoy hablando en un término genérico, estoy diciendo la tal persona, o sea, estoy hablando en un término que no estoy definiendo hombre o mujer, sencillamente un ser humano, una persona, un individuo. Tal persona, pues, ¿qué espera que va a recibir o qué espera que va a hacer la eternidad para ella? Pues definitivamente, si el culto público es un ensayo general de esa obra eterna, pues a aprender. Para eso el culto público sirve también para eso, para aprender a hallar gozo, gusto y complacencia en la adoración a Dios y en la comunión de los santos, la comunión de los santos unos con otros y todos con Dios, porque eso es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Entonces, pues tenemos que aprender eso y aprender a gozarnos y a deleitarnos en eso, porque eso es lo que o sea, no es lo único, pero es parte o una buena parte de lo que nos espera en la eternidad. Reunirnos el primer día de la semana es celebrar también la victoria de la resurrección de Cristo, es ingresar allí al diseño de la comunión fraterna donde el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es edificada por Cristo. Recordábamos que estábamos celebrando esa victoria de Cristo, esa victoria que es victoria de Cristo propiamente, que Cristo la ganó, pero que la ganó para nosotros. La resurrección de Cristo es la garantía y la seguridad de que la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo en este mundo, también participará y recibirá las bendiciones de esa victoria. Nuestra vida está asegurada en Cristo. ¿Y por qué podemos saber que tenemos la vida asegurada en Cristo? Pues porque Cristo venció a la muerte, y venció a la muerte para darnos a nosotros esa garantía y la seguridad de nuestra esperanza. Entonces todas esas cosas las vemos, las contemplamos, participamos de ellas,
en el culto público del domingo. Vimos también la actitud del corazón y el respeto por las cosas santas. Comprendimos que acercarnos a Dios exige temor reverente y solemnidad. Dios busca corazones humillados que valoren los medios de gracia, que valoren la predicación, la oración, la participación en los sacramentos, las ordenanzas, como le dicen algunos, y que sepan guardar su pie antes de entrar a la casa del Señor. O sea, guardar su pie se refiere precisamente a esa actitud de solemnidad, a esa actitud de respeto, de preparación previa para la adoración. O sea, no nos acercamos a Dios como quien se acerca a un compadre. Oiga, compadre, eche para acá, vamos a tomarnos un café, vamos a conversar. ¿Y qué tal tu día? Oye, dime qué, cómo te fue, no sé. O sea, no nos acercamos a Dios como nos acercamos a un compadre. Dios no es nuestro compadre. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Salvador, nuestro Creador. Y Dios merece toda honra, toda reverencia y ese temor santo. Habíamos dicho que el temor santo no es un temor paralizante, es el temor de hacer cosas que pueden ofenderlo. Recordábamos que Dios es santo, o sea, esto es algo que sabemos, pero que a veces los creyentes como que tienden a olvidar detalles tan importantes, tan notables. Dios es santo, santo. Todo el universo, todo el mundo, toda la creación tiembla ante su presencia. Dios es temible, Dios es santo. Sí, ciertamente Dios es bueno, ciertamente Dios es amor, pero el Dios que es amor y que es santo también es fuego consumidor. Entonces recordamos que debemos presentarnos ante Dios con temor, con reverencia, con solemnidad, que la participación en el culto debe haber precisamente gozo, alegría, pero es un gozo y una alegría reverentes. Un gozo y una alegría reverentes. Por eso decíamos también durante la serie que rechazamos, menospreciamos no es la palabra correcta, aunque pudiéramos emplearla, pero bueno, rechazamos es la palabra más adecuada. Rechazamos toda esa actitud de desorden, de desorden que reina en círculos carismáticos, neopentecostales, en fin, porque sus programas de culto parecen un circo, donde toda reverencia se pierde, donde todo temor santo se pierde totalmente. Recordamos que la alegría, el gozo con el que disfrutamos de la presencia y la compañía de Dios no deja de ser un gozo reverente, no deja de ser una alegría solemne. Hay gozo, hay alegría en nuestras reuniones, pero es una alegría y un gozo con solemnidad, con reverencia, con respeto por las cosas santas de Dios y por supuesto por el Dios que es santo, santo, santo. Entonces, habíamos visto también que la consagración práctica, o sea, la preparación previa al día del Señor, o sea, lo que es la actitud, para la adoración del domingo, no comienza el mismo domingo, comienza en la víspera, comienza el sábado en las horas de la tarde, noche. Ya es un tiempo donde nos preparamos, nos recogemos, dejamos todo listo, estamos completamente ya en función de estar listos y preparados para que el domingo no tengamos nada que interrumpa o que impida o que estorbe nuestra comunión con Dios en su llamamiento a esa reunión que Dios espera, que Dios desea y que Dios demanda de su pueblo, que su pueblo se reúna. Así respetamos también los horarios del culto, porque la puntualidad es también otro aspecto que está muy relacionado con ese sentido de una actitud adecuada para la adoración. De modo que tu puntualidad y tu atención sin distracciones durante el servicio del culto son un testimonio de tu interés y de tu valoración
de tu aprecio por Dios en primer lugar y por sus cosas santas. De modo que la impuntualidad y el estar todo cansado, todo trasnochado, desvelado, con sueño, sin poder prestar atención adecuada, sin poder recibir de la meditación, las oraciones, la alabanza, toda esa contemplación de Dios durante el culto, todo eso también es un testimonio de tu desinterés, es un testimonio de tu falta de aprecio, por Dios y por las cosas santas. Todo esto lo estábamos viendo a lo largo de nuestra serie. Y entendimos que la puntualidad es una expresión directa de reverencia y un testimonio, mientras que la atención plena sin distracciones demuestra el valor que le damos a las cosas sagradas. Así que hoy llegamos al capítulo final de este recorrido, de esta serie, con una pregunta crucial. ¿Qué sucede cuando cruzamos la puerta del templo o del local de reunión ya en la salida, ya cuando se acaba, cuando se termina el programa de adoración pública? Una vez que ese programa ha terminado y ya salimos del templo, salimos del local de reunión, terminamos ese tiempo congregacional y abandonamos lo que es ese lugar, ese espacio, ese salón, ese edificio, ese sitio, donde sea que la iglesia se haya reunido para su programa de adoración pública, y salimos ya hacia nuestros hogares, hacia nuestros destinos particulares cada uno. Pues, ¿qué sucede cuando cruzamos la puerta del templo al terminar el culto? En este capítulo de hoy, vamos a llamarlo así, capítulo, lección, como se le quiera decir, abordaremos precisamente cuál es el impacto que debe producir el culto público, el culto dominical, en la semana que comienza, en esos 6 días que tenemos por delante hasta el próximo día del Señor, para comprender cómo la adoración pública se convierte en el combustible indispensable, en el alimento necesario que alimenta nuestra devoción personal y que santifica nuestra vida para enfrentar la vida que tenemos precisamente por delante durante los próximos 6 días de la semana. Así que titulamos nuestro encuentro de hoy el impacto semanal, la adoración pública como combustible para la vida diaria. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir ahí a nuestra Biblia y vamos a buscar allí Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2. Dice ahí la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si se dan cuenta, es un pasaje que nos lleva a la reflexión de cómo debe ser nuestra vida, digamos, en lo ordinario, nuestra vida en la cotidianidad, en el día a día, cómo debemos vivir la vida delante de Dios, delante del mundo, porque seguimos viviendo en el mundo. Ya no somos parte del mundo, el mundo es crucificado para nosotros somos crucificados para el mundo, pero aún vivimos en medio de este, como lugar, como espacio, vivimos en medio de este mundo. Pues cómo debe ser nuestra vida en este tiempo. Pues dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a leer ahí también la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, o sea, el verso 16 un poco como que habla acerca de esa liturgia del culto, y ya entonces el verso 17 avanza hacia la vida de la cotidianidad. Dice, y todo lo que hacéis, todo hermano mío, hermana mía, entiende algo. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, todo lo que hagas, cualquier cosa, lo que sea que quieras hacer, no importa cuán tremenda o de cuánta responsabilidad o de cuánta importancia sea esa actividad, o si es la cosa más simple, más sencilla, si es incluso algo solo para el entretenimiento, algo fugaz, no importa lo que sea, no importa lo que sea, todo, absolutamente todo lo que hagas, dice, sea de palabra o de hecho, ya sea que solo sea una conversación o ya sea que te estés entregando algún tipo de actividad propia donde estás haciendo algo, lo que sea que estés haciendo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo en el nombre del Señor Jesús. Voy a explicar eso con más detalles. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La expresión hacerlo todo en el nombre de Jesús tiene la consecuencia de que tú tienes que ver que lo que sea que estés haciendo tiene que glorificar a Jesús, tiene que agradar a Jesús. Lo que sea que hagas, lo que sea que hagas. En una serie anterior, hace un poco, no mucho, hace un poco, cerramos una serie de videos también que titulamos Contra la mundanalidad, contra la mundanalidad. Y ahí hablamos muchísimo, ahora no voy a entrar en detalles de todo lo que se dijo en esa serie, pero en esencia, en general, así a grosso modo, en esa serie estábamos diciendo precisamente parte de esto que estábamos leyendo aquí ahora de Colosenses 3, 16, 17. Y es que todo lo que hagamos en este mundo tiene que glorificar a Dios. Toda la creación tiene el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Entiende algo, tú también formas parte de esta creación. Tú no eres una entidad aparte o separada de la creación. Eres lo más especial de la creación, pero sigues siendo parte de la creación. Toda la creación tiene el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, dice Pablo en otro lugar a los Corintios, dice, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, comer, beber, o sea, las cosas más fundamentales, más elementales de esta vida, todo sea para la gloria de Dios. Tú tienes que preguntarte, cuando vayas a hacer algo, lo que sea que vayas a hacer, por muy trivial que a ti te parezca, por muy pequeñez que a ti te parezca que sea esa cosa que quieres hacer, si hay algo que tú quieres hacer, tú tienes que preguntarte si Dios va a recibir la gloria en ese algo. Tú tienes que preguntarte si tú puedes hacer eso y hacer eso en el nombre de Cristo. Si tú puedes unir el santo nombre de Cristo a eso que tú quieres hacer. Y entonces tú podrás saber si lo que quieres hacer es digno del Señor o no es digno del Señor. Si es algo que Dios puede darte aprobación o si es algo que Dios te va a desaprobar por completo. No es tan difícil. No es tan difícil vivir una vida en santidad. No es tan difícil. Solo tú tienes que preguntarte si esto que quieres decir, si esto que quieres hablar, si esto que quieres hacer, si esto que quieres publicar en una red social, lo que sea que quieras hacer, lo que sea que quieras hacer, tú solo tienes que preguntarte si tú puedes hacer eso
y unir eso al santo nombre de Cristo y decir, en esto Cristo va a ser glorificado. Cristo realmente va a recibir gloria. Cuando yo haga esto, cuando yo diga esto, Cristo va a recibir gloria. Tú solo tienes que preguntarte eso. Solo tienes que preguntarte eso. Mira, si nos preguntáramos eso con más sentido de entendimiento, de contemplación, de intención, si pusiéramos un poco más de intención en querer agradar a Dios en todas las cosas, si solo nos preguntáramos, esto que voy a decir, esto que voy a hacer, esto que voy a hablar, esto que voy a comentar, esto que voy a publicar en mis redes, esto va a darle a Dios la gloria. Esto es algo que puedo unirlo al nombre de Cristo y decir, Cristo va a ser glorificado aquí. Esto es algo que Dios lo va a mirar y va a decir, oh, yo me complazco en esto. O Dios lo va a mirar y va a decir, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que quieres hacer. En eso es lo que te quieres complacer. En eso es lo que te quieres deleitar. En eso Dios podrá dar su aprobación o Dios lo mirará con desprecio, con desagrado. Simplemente es tan sencillo. Es tan sencillo. Las personas, o sea, los creyentes, muchas veces piensan que la santidad es una cosa súper extraordinaria. Y sí, es algo maravilloso. Ciertamente sí lo es, pero no es difícil. No es difícil. Simplemente tú tienes que mirar si eso que quieres hacer, eso en lo cual tú quieres encontrar satisfacción, deleite y complacencia, tú solo tienes que mirar si eso es algo que Cristo puede recibirlo con agrado, si eso es algo que Cristo puede participar de ese mismo gozo y de esa misma complacencia junto contigo. Solo tienes que mirar eso, si en verdad Dios puede acompañarte en ese gozo, en ese comentario, en esa actitud, en esa acción. Tú solo tienes que preguntarte si Dios puede caminar junto a ti en ese asunto. Es tan sencillo como eso. La santidad en realidad no es casi que no es otra cosa. Es vivir en comunión con Dios. La santidad es vivir en comunión con Dios. No es otra cosa. Es vivir en comunión con Dios. Tan sencillo como eso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque no vivimos para dar culto a Dios el domingo. O sea, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, no es simplemente la reunión del domingo. En esta misma serie, en videos anteriores, ya explicábamos que no somos santos el domingo. Somos santos todos los días. No adoramos a Dios exclusivamente el domingo. Adoramos a Dios todos los días. En esta misma serie ya habíamos explicado esto ampliamente en los videos anteriores. Tú eres un adorador. Tu adoración no termina cuando se acabó el culto público el domingo. Cuando llegó al final el horario de cierre del culto público y se acabó el culto y cada cual se retiró a su lugar. Tu adoración no terminó ahí, porque tú sigues siendo un adorador. Tú sigues siendo un adorador. Por lo tanto, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, presentar tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todo en el nombre del Señor Jesús, todo para la gloria de Jesús, comprobando lo que es agradable al Señor, agradable a Dios, porque todo eso es vuestro culto racional. Tu culto racional, el culto que le tienes que ofrecer a Dios día por día, el culto que le tienes que ofrecer a Dios momento a momento, ese culto continuo, esa adoración constante, es simplemente vivir para agradar a Dios. Entonces ahí es donde tú te tienes que preguntar, esa publicación que hice, ¿en verdad Dios puede agradarse? Esa publicación que subí a mis redes y que todavía está ahí, porque no la he eliminado todavía está ahí. Esa publicación que solo hay carnalidad, mundanalidad. Tú solo tienes que preguntarte si Dios puede aprobarla. Si Dios puede verla, mirarla y decirte, sí, a mí me agrada. Oh, en serio. Es tan sencillo. Es tan sencillo. Pero bueno, te lo dejo a tu entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo agradable, lo perfecto. Colosenses 3, 16, 17, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hagas, todo lo que vayas a hacer en tu vida, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor, sea de palabra o de hecho, sea una conversación o sea una actividad, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es tan sencillo ser santo. Es tan sencillo ser santo, tan sencillo como apartarse de la mundanalidad y entregarse a agradar a Dios. Quiero hacer algo, quiero decir algo, quiero publicar algo. Solo tengo que preguntarme si Dios puede ir conmigo en eso. Solo tengo que preguntarme si Dios lo puede mirar y puede decir, me agrada. Solo tengo que preguntarme eso. Es tan simple, tan simple. Dice, existe el peligro constante, existe un peligro que es constante, de caer en la falsa dicotomía entre la vida espiritual, el domingo, vida espiritual, el domingo, y la vida secular, el resto de los días restantes de la semana. Los puritanos que aparecieron en finales del siglo XVI y ya siglo XVII, todavía a principios del siglo XVIII habían puritanos. Ellos hicieron ellos dejaron un legado, ellos dejaron un gran legado, y una de las cosas que dejaron como un gran legado para la fe cristiana propiamente es la no separación de las cosas que pertenecen a la religión y las cosas que pertenecen a la vida secular. O sea, ellos decían algo, hay una frase de los puritanos que dice, todo es terreno santo. Todo es terreno santo. Por lo tanto, sea que vayas a adorar al culto público, o sea que vayas a trabajar, sea que vayas a limpiar una casa, sea que vayas a ordenar un almacén, sea que vayas a reparar un auto, sea que seas, digamos, si eres doctor, médico, enfermera, ama de casa, lo que sea que vayas a hacer, cuidas niños, lo que sea, eres maestro, maestra, lo que sea que hagas, barres las calles, limpias la ciudad, no sé, lo que sea que hagas, todo es para la gloria de Dios. Todo es un acto de adoración. Cuando todo se hace para agradar a Dios y todo se hace para la gloria de Dios, todo es un acto de adoración. Entonces los puritanos decían, todo es terreno santo, todo es terreno santo. No hay división entre vida cristiana o vida religiosa. El culto del domingo no es nuestra vida cristiana. El culto del domingo es un día especial. Es un día especial dentro de lo que es nuestra vida cristiana. Pero nuestra vida cristiana es todos los días. Es todos los días. Nuestra adoración es continua. Todo el tiempo, donde sea que estés, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. El verdadero propósito del culto público no es encasillar nuestra fe a un día, sino equiparnos para vivir en la presencia de Dios cada día y cada momento de nuestra vida. Vivir en la presencia de Dios. La adoración congregacional, la adoración del culto público del domingo, no es la meta final de nuestra semana, sino el punto de partida de nuestra semana. Es el combustible necesario, el alimento que nutre nuestra vida para mantener encendido el altar personal de nuestra adoración, el altar familiar de nuestra adoración todos los días, todos los días. Comprender el impacto de la semana o el impacto que el culto dominical trae o debe traer sobre nuestra semana, el día del Señor, nos resume, se puede resumir en tres verdades específicas.
En primer lugar, una inyección de gracia y energía, una inyección de fuerza, de energía, de gracia para nuestro desierto diario, para nuestro desierto diario. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de mundanalidad, de carnalidad, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de cuanta cosa hay que es opuesto a Dios, opuesto a la voluntad de Dios, opuesto a la santidad de Dios. Vivimos en un mundo que espiritualmente es un desierto y nosotros vivimos en este mundo, vivimos en ese mundo. Ya no somos parte de ese mundo, pero aún vivimos en ese mundo. El mundo en el que vivimos desgasta, tienta, busca amoldar nuestra mente a sus deseos de complacencia en la carne. El culto público, el culto del domingo, el culto que la iglesia realiza como congregación, todos juntos, todo el pueblo de Dios reunidos en santa comunión. Ese culto público funciona como un oasis, como un manantial en medio de ese desierto, donde el pueblo de Dios se reabastece mediante la predicación de la palabra, la oración unánime, la participación en los sacramentos. Salimos del templo recargados de fuerza, de energía, de una nueva renovación en el espíritu, para no desfallecer en las luchas cotidianas. Quien descuida el culto congregacional intenta recorrer su camino de fe en este desierto con el tanque vacío, exponiéndose a la apatía y a la derrota espiritual. Otra verdad de lo que debe significar o de lo que debe aportar el culto dominical, el culto de la congregación, el día del Señor, es de la adoración congregacional a la adoración personal y familiar. O sea, todo lo que sacamos, todo lo que nutrió nuestra vida en el domingo, llevarlo a nuestra adoración personal y a nuestra adoración en familia cada día de la semana. Lo que experimentamos, lo que aprendemos juntos cada día del Señor como congregación, afina la mente, debe darle a la mente allí como cuando tú afilas un cuchillo y entonces ahora corta bien. Afina nuestra mente, prepara el corazón para las disciplinas privadas, o sea, personales de la semana, para las disciplinas privadas o personales de la semana. Las verdades que cantamos, sí, las verdades cantadas, porque recordamos que cantamos la palabra de Dios. No cantamos canciones bonitas solo porque son bonitas, no. Cantamos canciones que deben estar cargadas de teología, cargadas de teología, canciones que enseñan a conocer a Cristo, canciones que enseñan a conocer a Dios, canciones que enseñan cómo Dios quiere relacionarse con su pueblo y cómo el pueblo de Dios debe relacionarse con su Dios. Cantamos teología, debemos cantar teología, las verdades cantadas, la teología predicada, la comunión compartida. Todas estas cosas nutren nuestra oración diaria, nuestra comunión con Dios diaria, nuestro estudio bíblico personal. El culto público capacita a los padres para guiar a los hijos en el altar familiar. Enseña a cada creyente cómo buscar a Dios en intimidad cada día de nuestra vida. No podemos sostener una devoción privada viva si despreciamos la fuente que edifica nuestras vidas cada primer día de la semana, cada día de comunión los unos con los otros. Recuerda ese antiguo, y yo digo antiguo porque desde que soy un niño estoy escuchando, digamos, como que esa metáfora, que el pueblo de Dios es como un montón de carbones encendidos. Cuando todos esos carbones están juntitos, arden juntos, hay una buena llama, hay una buena lumbre que da calor, que calienta el ambiente, que puedes cocinar tus alimentos, o sea, hay utilidad, hay bendición, pero sepáralos y verás como cada uno de esos carbones empieza a enfriarse, empieza a apagarse. Así funciona. Es una ilustración bastante, digamos, sencilla,
bastante común, porque ya te digo, desde que soy un niño estoy escuchando esa ilustración, pero es una magnífica ilustración. Cada creyente que busca siempre esa manera de escaparse del culto, esa manera de no asistir, siempre buscando la excusa para ausentarse, para no asistir, para no ir, para no congregarse, lo único que está haciendo es atentando contra su propia vida espiritual, atentando contra su propio espíritu, atentando contra su propia fe. Cada vez que empiezas a ausentarte, a faltar, lo único que haces es llenar tu vida de apatía, de tentaciones de este mundo. Empiezas a buscar complacencia para la carne, empiezas a tolerar pecados de la carne que Dios no tolera. Empiezas a confundir, y esto es algo que también mencionábamos anteriormente en videos anteriores, a confundir la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios con tolerancia, como si Dios tolerara tus pecados, como si a Dios no le importaran tus pecados. A Dios sí le importan tus pecados, a Dios le molestan tus pecados. Dios no tolera ni uno solo, ni el más pequeño de tus pecados, no lo hace. Pero tú empiezas a confundir estas cosas sencillamente porque empiezas a aislarte de la comunión pública, empiezas a aislarte de la comunión de los santos, empiezas a enfriarte. Eso es lo que sucede con la vida de todos estos creyentes que siempre están buscando la manera de alejarse, siempre lejos, incluso cuando se reúnen para estar en discordia, se reúnen pero siempre manteniendo una postura de lejanía, de distancia, no se reúnen para disfrutar del abrazo fraterno, del amor, no, se reúnen y cuando lo hacen es para hacer la nota discordante dentro de la iglesia, y cuando no, pues no se reúnen. Entonces después te preguntan, ¿por qué he perdido comunión? Oh, wow, en serio te preguntas por qué has perdido comunión. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, no podemos sostener una devoción privada viva si despreciamos la fuente que Dios ha preparado, la fuente que Dios ha destinado, el medio de gracia que Dios ha ordenado precisamente para nutrir nuestra vida, para alimentar nuestra vida, para alimentar nuestra comunión, nuestra devoción, para darnos ánimo, fuerza, empuje, en fin, para darnos todo lo que necesitamos para hacernos listos, preparados, capacitados. Sencillamente, si desprecias eso, si no lo valoras, si no lo aprovechas al máximo, entonces, ¿por qué te preguntas por qué has perdido comunión? Es tu actitud. Tienes una actitud pésima. Siempre buscando la manera de faltar, de no congregarte. Y cuando lo haces con una actitud pésima. Sencillamente, el problema no es la iglesia. Yo no estoy diciendo que una iglesia pueda no tener problemas que tengan que lidiar, que atender, que resolver. Todas las iglesias tienen problemas. Y yo no estoy diciendo que la tuya, o sea, no me estoy refiriendo a la de nadie en particular. Como estoy hablando a un video que se va a publicar, eso puede llegar a cualquiera, por lo tanto, le estoy hablando a cualquier congregación. No estoy diciendo que la tuya, tu iglesia, no tenga problemas. Sí los tiene, como los tienen todas las demás. ¿Crees que el resto de las otras iglesias que tú conoces y que tú admiras, que las admiras desde lejos porque no formas parte de ellas? Porque al no estar dentro de ellas, tú no te enteras de sus problemas. ¿Crees que no los tienen? Los tienen también. Y probablemente sean iguales a los tuyos, o sea, los de tu congregación, o incluso hasta peores que los tuyos. Pero tú solo estás viendo los problemas de tu iglesia. Y no ves que fuera de tu iglesia, las otras iglesias tienen los mismos problemas. Porque no existe una iglesia perfecta. Así que el problema no es en general la iglesia. El problema es mi actitud. ¿Con qué actitud yo asisto a la iglesia? ¿Con qué actitud me reúno con mis hermanos? ¿Con qué actitud yo participo de la adoración? ¿Con qué actitud lo hago? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la consagración. Estoy buscando la comunión con mis hermanos. Estoy buscando la manera de aportar bendición a mi iglesia.
O sencillamente estoy ahí, pero estoy apático. Pero estoy apático. Pero no estoy en comunión. Pero siempre estoy de mal humor. O no estoy de ánimo. O siempre estoy así. El problema no es que la iglesia tenga o no tenga problemas, porque los problemas siempre van a estar. El problema es tu actitud. Es tu actitud. ¿Con qué actitud tú te reúnes cuando lo haces? Porque encima otras veces no lo haces. Entonces, el problema eres tú. Mayoritariamente el problema eres tú. Es así. Esa es la gran realidad. Y reitero, no estoy diciendo que la iglesia no tenga problemas que no tenga que atender. Probablemente sí los tiene. Y con toda seguridad los tiene que atender y los tienen que resolver. Pero en primer lugar, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Recuerda las palabras de Jesús. Hipócrita, sácate la viga de tu propio ojo. Y entonces podrás ver bien para mirar la pelusa que tiene tu hermano en el ojo suyo. Tienes una viga en tu propio ojo. Pero estás mirando las pelusas de los demás. Es tu actitud. Así, ese es el gran problema. De hecho, muchas veces los grandes problemas que tienen las iglesias en general es porque sus miembros tienen esas malas actitudes y no las resuelven. A nivel personal no las resuelven. Entonces solamente están buscando la manera de no estar en comunión con los demás. Y entonces después se quejan, no, porque mi iglesia tiene problemas. Claro. Entonces, no podemos sostener una devoción privada viva si despreciamos la fuente que Dios ha preparado precisamente para alimentar nuestra vida y para fortalecer nuestra vida espiritual. Y en tercer lugar, la santidad no es un asunto solo de un día. La santidad no es del domingo. No somos santos los domingos. Ya de esto hablábamos también en videos anteriores. La santidad no es solo del domingo. Tú no eres santo solamente el domingo, eres santo todos los días. Eres santo cada día de tu vida, eres santo. Cada momento de tu vida eres santo. Por lo tanto, tienes que vivir en santidad todo el tiempo. Vivimos corandeo en la presencia de Dios. Vivimos ante el rostro de Dios todos los días de nuestra vida. Cada momento vivimos corandeo. La adoración no termina cuando se pronuncia la bendición final el domingo. La vida cristiana se vive corandeo ante el rostro de Dios todos los días de mi vida, a cada momento. Salimos de la casa de Dios, o sea, del templo, de la reunión, de la congregación. Salimos de ese momento, de ese tiempo especial, para seguir adorando a Dios, para continuar adorando a Dios en el taller, en la oficina, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en el mercado, donde sea. Salimos de la adoración pública, del programa especial de adoración, para continuar adorando a Dios, porque eres un adorador. La santidad no es cosa del domingo, la santidad es cosa de todos los días. Dice, en las decisiones cotidianas, en todas las cosas, ya ahorita hablábamos un poco de eso. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nuestras decisiones cotidianas. No somos creyentes a tiempo parcial. El domingo renueva nuestro compromiso. El domingo sirve para renovar nuestro compromiso de reflejar el carácter de Cristo en todo lugar, en todo momento, todos los días de mi vida, demostrando que la fe no es un hábito dominical. La fe no es un hábito dominical. La fe es nuestro estilo de vida públicamente, personalmente, permanentemente. Nuestra fe es un estilo de vida permanente, ya sea en público, ya sea en privado. Entonces, conclusión y reflexión final. El día del Señor no es una pausa aislada, sino la chispa que enciende toda nuestra semana, la chispa que enciende
toda nuestra semana. Cuando entendemos el impacto semanal del culto público, dejamos de ver a la iglesia como un destino dominical, como una costumbre del domingo, y comenzamos a ver la congregación, la adoración pública, comenzamos a verla como el entrenamiento espiritual donde Cristo nos fortalece para glorificarle cada día de nuestra vida, durante toda nuestra existencia, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda actividad en la que estemos involucrados. Que el Señor nos conceda vivir de tal manera que el fervor de nuestra adoración pública se traduzca en una vida de testimonio, de fidelidad y de santidad constante, de santidad, fidelidad y testimonio constantes durante todos los días de la semana, cada día, hasta el próximo domingo, y el próximo domingo una nueva recarga para continuar los otros 6 días, y así sucesivamente hasta el día de la glorificación, hasta el día de la glorificación. Dios te bendiga mucho.